¿Para qué servirán los árboles? ¿Cuál será la utilidad de las plantas, cierto? Entonces vamos a iniciar con un videíto sobre la utilidad de las plantas. Utilidad de las plantas. Las plantas son muy importantes para nosotros. Niños, las plantas son muy útiles. Nos proporcionan alimento, oxígeno y nos sirven para la salud, para fabricar y para adornar. Las plantas se clasifican según su utilidad. Entre ellos tenemos las plantas alimenticias. En este grupo podemos encontrar a las verduras y a las frutas. Otro tipo de clasificación según su utilidad de las plantas son las plantas industriales. También podemos encontrar las plantas medicinales. Encontramos también a las plantas ornamentales. Ahora vamos a hablar sobre las plantas industriales. Estas plantas nos proporcionan materiales para la elaboración de objetos, muy útiles para el hombre. Entre estas plantas nosotros podemos encontrar al caucho. Niños, con esta planta nosotros podemos obtener llantas, o también conocidas como neumáticos. Entre estas plantas industriales también podemos encontrar a la madera. Estos son muy conocidos por nosotros, ya que gracias a estas plantas nosotros podemos obtener las sillas, el papel e incluso el lápiz con el que escribimos. Otra planta industrial es el algodón. Durante todo este tiempo hemos ido hablando sobre esta planta. Gracias a esta planta nosotros podemos obtener la tela de nuestro polo favorito, de nuestra chompa favorita y de nuestro pantalón. Otra planta industrial es la resina. ¿Y para qué nos sirve esta planta? Esta planta nos sirve para elaborar pinturas y pegamentos. ¿Se dan cuenta que estas plantas industriales son muy importantes? Sí, niños. Ahora vamos a hablar sobre las plantas medicinales. ¿Cuáles son estas plantas medicinales? Estas plantas son útiles para aliviar dolencias. Entre este grupo de plantas nosotros podemos encontrar a la manzanilla. ¿Quién no conoce la manzanilla? La manzanilla es una planta medicinal. Con esta manzanilla nos podemos preparar un delicioso té de manzanilla. Este té alivia dolores de estómago y de cabeza. Otra planta medicinal es el llantén. Con esta plantita nosotros podemos prepararnos un delicioso té de llantén. Este té sirve para desinflamar golpes y varices. Ahora vamos a hablar de otra planta medicinal. Otra planta medicinal es la cola de caballo. Niños, cuando nosotros hablamos de cola de caballo, rápidamente se viene a nuestra cabecita la cola del animal caballo. No, niños, esta cola de caballo es una planta medicinal. Con esta plantita nosotros nos podemos preparar un té de cola de caballo. Esto se utiliza para cálculos en los riñones y para desinflamar la vejiga. Niños, es muy importante también esta planta, ya que nos ayuda con algunas dolencias. Ahora vamos a hablar de otra planta. Esta planta medicinal es el boldo. Niños, con esta plantita nos podemos preparar un té de boldo. Este té baja los niveles de colesterol. Es muy importante para aquellas personas que sufren del colesterol alto. Vamos a hablar ahora de otra planta medicinal. Esta planta medicinal muy conocida por todos nosotros es el eucalipto. Con esta planta de eucalipto nosotros podemos preparar un té de eucalipto. Este té es muy bueno para combatir los resfríos. Ahora vamos a hablar de otra planta muy conocida. A esta planta lo conocemos porque está en nuestro escudo nacional. Vamos a hablar del árbol de la quina. Esta planta medicinal es un árbol. Esta planta nos ayudó a combatir una gran epidemia de paludismo o malaria.
hace mucho, pero mucho tiempo. Por eso es que nosotros lo tenemos en nuestro escudo nacional. Esta planta es muy representativa para nosotros. Ahora vamos a hablar sobre las plantas ornamentales. ¿Cuáles son estas plantas? Niños, las plantas ornamentales nos sirven para adornar jardines, casas, colegios, etc. Entre estas plantas encontramos a una hermosa rosa. ¿A ustedes les gusta la rosa? Sí, la rosa es una flor muy hermosa. Otra planta también que podemos encontrar son los claveles. Niños, todas las flores son muy hermosas. Las flores por lo general adornan todos los jardines. Por ejemplo, los jardines del parque, los jardines de tu casita. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los helechos. Los helechos también son plantas ornamentales. Otra planta ornamental son los cactus. Entre estas plantas ornamentales también tenemos a las orquídeas. Bueno, entonces vamos a mirar lo que es la importancia de las plantas, ¿cierto? Las plantas son muy importantes porque las plantas, los árboles son los que nos dan el oxígeno para nosotros poder, ¿qué? Respirar, ¿cierto? Sin oxígeno no podemos respirar, ¿cierto? Ya son los responsables y de los alimentos, ¿cierto? Hay plantas que nos brindan alimentos. Porfa, hagamos silencio, Nicolás. ¿Listo? Entonces las plantas son imprescindibles para el funcionamiento de la vida. Son las responsables del oxígeno que respiramos y de los alimentos que comemos. Muchos de los vestidos que nos protegen del frío, de los jabones que nos limpian o de los numerosos productos con que se abastece la industria tienen origen de los vegetales, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar la importancia de las plantas. Las plantas nos proporcionan alimento a los animales y a los seres humanos, ¿cierto? Son las que producen oxígeno. Ofrecen cobijo o refugio a algunos animales, ¿cierto? Sobre todo a los que viven en la selva. Sirven de casita. Evitan la desertificación del suelo, o sea, que se erosiona el suelo. ¿Se han visto que en las montañas, cuando quitan los arbolitos, a veces se pone el suelo amarillo? Sí. Es porque quitaron esos arbolitos y esos arbolitos ya no van a poder volver a crecer ahí. Y el suelo se va a dañar y no nos va a servir para nada. Fijan los nutrientes en la tierra, las plantas, para que las demás plantas puedan crecer. De los troncos de los árboles se produce la madera y el carbón. Y hay plantas también que nos proporcionan medicinas, plantas medicinales, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá. Entonces, las plantas son importantes para el medio ambiente y para los seres humanos. Mire, aquí, en esta plantica, es la que nos proporciona la madera para que podamos construir casas, podamos construir puentes, ¿cierto? Sí. Y de esa madera, cuando se procesa, también se produce papel. Todos los de sus cuadernos vienen del papel. De la madera. La madera se procesa y se convierte en papel, ¿cierto? Las botellas de plástico, todo eso, mire cómo es importante conservar la naturaleza, sobre todo las plantas, ¿cierto? La ropa. Las plantas son importantes para el medio ambiente del ser humano también porque nos brindan alimentos, ¿cierto? Hay algunas plantas que nos producen alimentos. Y además sirven para que coman pasto, ¿quiénes? Los animales que vienen, ¿dónde? En las granjas, ¿cierto? En las selvas y en las granjas. Ajá. Como la jirafa, que las jirafas comen las hojas Bueno. de los árboles. Entonces, hay plantas industriales. Las plantas industriales son aquellas que nos permiten utilizar como materia prima para elaborar telas, harinas, perfumes,
¿Sí ven todo lo que hace una planta, todo lo que hace un árbol, todo lo que sirve? Y las plantas medicinales son utilizadas para curar ciertas enfermedades, ¿cierto? Entonces, y hay otras que son las plantas alimenticias. Las alimenticias son las que nos brindan a nosotros el alimento. Hay unas plantas que producen verduras y hortalizas, otras que nos dan frutas, otras que nos dan cereal como el trigo, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos en el cuaderno de ciencias, vamos a colocar la utilidad de las plantas. ¿Listo? Cuaderno de ciencias. Título, utilidad de las plantas. Listo, entonces, título, utilidad de las plantas. Entonces, vamos a escribir que de las plantas se obtienen alimentos y qué más. Agua. Agua. Bueno, las plantas ayudan a producir agua también. Sol. Las que vienen los páramos, las plantas que están en los páramos son las que producen el limón, ayuda a producir agua. El sol. Entonces, de las plantas se obtiene. Eso pues lo puedes escribir con rojo. Lo que saco un rojo, mi título. Escribe con rojo. Entonces, de las plantas se obtienen alimentos. Y materia prima para hacer construcciones, ¿cierto? Para hacer muebles. Con el negro, entonces. Y también para madera, Hacen los lápices, sí, señor. Mire que además de las plantas de proporcionarnos oxígeno, también nos dan otra utilidad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un cuadrito y vamos a colocar en de las medicinales. Otra vamos a colocar industriales. De los alimenticios. Entonces, dentro de este cuadrito vamos a dibujar una planta medicinal. Vamos a diseñar un ejemplo.
favor y trabajas juicio. Voy a colocar un ejemplo de planta medicinal aquí, una planta que se llama la menta. Dice que las plantas medicinales son las que nos ayudan a curar, ¿cierto? De pronto que tengamos algún dolor, alguna inflamación. Entonces, es una utilidad que estamos teniendo de las plantas, ¿cierto? Ya ahorita le ayudo a hacer los cuadritos. Tengo regla. Industrial, ¿Lo puedo entonces. hacer con regla, profe? ¿Cómo? ¿Lo puedo hacer con regla? Una planta industrial son todos los árboles gigantes, ¿cierto? Donde sacamos la madera. Con los lápices. Para hacer lápices, para hacer más que más. ¿Y lápiz rojo? ¿Cierto? El roble es un árbol industrial con el cual se fabrican casas, muebles, camas, o esos camareros que se utilizaban para sacar el roble. Y puertas. Puertas y todo. Y las plantas alimenticias son las que nos dan ¿qué? Frutas y vegetales. Los alimentos, los frutos, ¿cierto? Las plantas alimenticias. Mira, me comentaste, ¿y dónde está la margen del tendón? De acá al cuadrado. ¿Dónde tenía que comenzar? Entonces, por ejemplo, un árbol de naranjas, un árbol de manzanas, es una planta alimenticia. Profe, dame permiso. Ya con gusto te doy el permiso. Bueno, estaba escribiendo. Y acuérdese la palabra, por favor. Listo, entonces vamos a hacer utilidad de las plantas. Hay plantas medicinales que nos ayudan a curar enfermedades, hay plantas industriales que las utilizamos para hacer muebles, casas, y hay plantas alimenticias que su uso es para que nos den alimento. ¿Listo? Pero para hacer borrador también, ¿cierto, profe? Para hacer borrador. Profe, están con la letra. Para hacer borrador también utilizan madera. Profe, Señora.
no se ven tanto porque entonces están contra luz. Tienen que enviar la foto porque unas letras están contra luz. Profe, ¿me escuchas? Sí, señora, la estoy escuchando. Se ve contra luz unas letras y entonces Ya, pues ya vio la foto, me damos 2 segunditos y ahorita te la envío. profe, a mí también me pueden enviar la foto de Henderson Sánchez. Es que algunas sí, lo que dijo el niño es lo mismo. Algunas letras están con luz y no puedo ver bien qué letra es, que la voy a escribir y me confundo y no es la letra. No es la letra que voy a escribir. No conoce silencio, por fin. Ahí ya te debe enviar la foto, yo. Ahorita la subo aquí al no para que me la vaya a subir. No, ¿y dónde vas a escribir? No, es eso, no, es un código, borramos eso, ¿no? A ver, por favor, ¿qué está haciendo?
¿Listo? La S. Hasta actividad. Felipe Noguera. Ya terminé. ¿Ya terminaste? A ver, coloca la actividad ahí en la pantalla. Y luz, por acá está. ¿Y qué falta eso? Así. Ahí en el Classroom ya está la foto del tablero, ¿no? Aquí. Mira. Cuando termine todas las tareas, pues, vuelvo a empezar. Otra vez.
Claro, sí tengo, sí tengo una tarea para hoy. Profe, sí tengo. Profe, yo sí tengo una. Toma, profe. No, yo no sé. ¿No sirve? Carlos tiene uno. De la tribuna. ¿Ok? Para que le prepara la Pregunten dónde voy a, dónde está la me. Sí, dónde está la medulla. Tiene alimento, alimento. Alimentos. Luego me equivoqué. Ahora estoy Gracias, ¿te parece como ahorita? Dana González. Mira, profe. Eso, sí, señora. Muy bien, ya conocí todo. Muy bien, Dana. Gracias, profesora. Bueno, Profe, ya terminé. mira, A ver, ya vi. Ya vi. mira, ahí estoy viendo, señora. Muy bien. Eso. Ya está. Termina de escribir el tiro de las plantas que tienes. Falta esto. Dale, dale. ¿Qué vas a hacer para dejar eso aquí acá primero? Pinta.
Porque pongo el hombre así y también sale la cartuchera. A mí también me pasa. Pero cierra la cartuchera para que no se vean los labios. Como ellos dejan la cartuchera abierta, pero es que se les cayó todo. ¿Cierto, profe? Cierto. Para cuando se me vaya a caer, no se me caiga ningún color. Yo lo pongo arriba cuando golpeo. Así se va. Ahí sí. Mariana Díaz. Mira, profe. Señora. Ahí el cuadrito de la utilidad de las plantas, soy un poquito. Ahí está, sí, señora, ya correcto. Muy bien, Mariana. Buen trabajo. Gracias, profe. No. No, sí, ya, sí, señora. En el baño. Breiner. 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 Quedó congelado Breiner. ¿Cuál cuaderno es? Ya también recuerda que la letra no se también un cuadrito, ¿no? Muy linda está quedando esa letra. Claro, está linda esa letra. Sí, sí, la gente. Muy bien, Breiner, ahí estoy viendo. Lo puedo decir cuaderno. Y Valeria. Mira, profe. Esto, muy bien, ahí estoy viendo el cuadrito, las Ya plantas. terminé, Sí, profe. señor, muy bien, Reiner y mi Valeria. Ahí está mostrando la actividad, Reiner nuevamente. Sara Isabela Castellanos y Jesús David. Muy bien, Jesús y Sarita Castellanos. Ahí está, muy bien.
Milan, Sí, profe. ¿terminaste? Ahí está, sí, señor. Bonito, ¿verdad? Señor, Bonito, ¿verdad? muy bonito, sí, señor. Muy bien de sus trazos, muy bien en la escritura. Manejo el renglón. Bien, Milan. No, habla de eso, mami. Permítame llenar su dedo. Aparte, ¿no? Aparte, lo que dice. Mami, pero no abras eso así. No lo abras. Así se ve todo completo. No se ve así. Bueno, tú. Bueno, mis chiquis, vamos a ir a descanso. El que no terminó, en Classroom ya está la foto de lo que está en el tablero. ¿Listo? Ahí en el Classroom ya está la actividad para que el que no la terminó la pueda terminar. ¡Chao, ¿Vale? profe! Chao, ¡Chao, profe! ¡Chao, profe!